Bueno, les decía que así entonces quedó conformado lo de Caminito. Y en la medida que esto empezó a mejorar y ya no solamente empezaron a concurrir los del vecino, sino empezaron a venir turistas, empezaron a venir gente de otros lugares, ya empezó a crecer. Y bueno, y creció de tal manera de que eh, se transformó en un centro del espectáculo, porque ahí se presentaban bailarines, se hacían se hacían eh, obras de teatro, se, o sea, toda una variedad. Aparte, se empezaron a hacer cosas nuevas. No sé si ustedes han visto últimamente, pero asomado a un balcón de esos conventillos están las figuras típicas o las figuras que son para los argentinos las claves, como la de Gardel, la de Maradona y la de Vita, que están asomadas a una ventana saludando al público. Bueno, todo este, un emblema de la zona. O sea, que Caminito ya a partir de ese momento empezó a tomar un vuelo que, bueno, que ni ellos mismos se lo podían creer en su momento. Y al costado del Caminito, alrededor del Caminito, se creó todo lo que yo decía al principio, o sea, una especie de feria de que donde no se puede ni caminar, con parrilladas, con lugares, con restaurantes, con con artesanía, con de todo, o sea, lugares de tango, muchos bailarines en la calle, o sea, realmente es completo, se completó. Y tenemos que aparte del Museo Quinquela Martins, eh, al lado se creó el Teatro de la Ribera, que es un teatro también típico de la Boca, donde se hacen espectáculos eh, recordatorios de lo que es los orígenes del tango. Y bueno, y todo eso ha hecho de lo que es hoy Caminito. Así que más o menos es el panorama respecto al lugar geográfico, al crecimiento y cómo se fue mejorando. Pero falta un complemento y ustedes me estarán preguntando, se estarán preguntando. ¿Y la canción? Seguro, Caminito tiene un tema también, porque y aparte de ese tema, tiene que ver con Quinquela Martins, a pesar de que él no fue autor, ni fue ni letrista, ni músico, pero sin embargo, él fue el que tuvo la inteligencia y la virtud de unir a los dos componentes que van a ser la letra y la música de Caminito. Estoy hablando de Juan de Dios Filiberto, músico de la Boca, o sea que cuando Juan de Dios Filiberto le escribe a Caminito, él lo vivió, lo está viviendo y sabe de qué está hablando. O sea, sabe de qué está componiendo, qué música está haciendo y para quién está haciendo la música. Pero totalmente diferente lo del otro autor, el de la letra, Coria Peñalosa. Este Coria Peñalosa no tiene nada que ver. Ni sabía que era Caminito, ni sabía que, que existía, a lo mejor sabía, pero él vivía en La Rioja queda allá en el norte de Argentina. En aquella época no era una cosa sencilla. Este, aparte eran pueblos muy humildes, pueblos muy chiquitos. Y él que ya tenía una tarea, un empleo de visitador o sea, que se encargaba de andar por las zonas, bueno, eh, pero era poeta fundamentalmente, o sea, un tipo que le gustaba la poesía y ya había compuesto algunos temas. La historia de Coria Peñalosa, la historia de Filiberto es fácil porque, aparte de Filiberto, un tipo simpatiquísimo, con una trayectoria, es para hacer una historia del mismo, pero simplemente una anécdota. Él había creado lo que se llamó el Círculo del Tornillo. ¿Qué era el Círculo del Tornillo? A los que se adherían a su círculo o ellos adherían a su círculo, le colgaban una cadena con un tornillo. Ese era el emblema de pertenecer al grupo.
Pero ese círculo del tornillo se lo dieron a figuras del mundo artístico del exterior, porque los grandes poetas, los grandes artistas, cantores, todos pasaban por la zona. Y bueno, este Filiberto es un tipo muy conocido. Y se hicieron homenajes. Y ese tornillo lo tuvieron artistas famosísimos. Bueno, esa es un poco una anécdota de Filiberto. Pero me interesa la historia del otro, de Coria Peñalosa. Porque este hombre vivía en la ciudad de Mercedes, ahí dentro de La Rioja, pero en su momento, con su madre, para acompañarla, fue a visitar a una tía que vivía en una ciudad, en un pueblo, no una ciudad, en un pueblo que se llamaba Oltra, que hoy en día existe Oltra, pero en aquel momento era un pueblito de calles de tierra de 500 habitantes, o sea, un pueblito. Pero como tenían esa tía, hermana de la madre, que hacía tiempo que no la veían, bueno, se comprometió y la llevó. La llevó en carreta. ¿Qué otra cosa le iba a llevar? No había otra locomoción. La llevó en carreta. Y allá llegaron a la casa de la tía, muy bien. Y bueno, como todas las visitas familiares, empezaron a conversar del pasado, de los familiares. Y este muchacho tenía 21 años. Seguro, en su momento se aburrió y dijo, bueno, voy a dar una vuelta, por lo menos voy a conocer el pueblo. Y empezó a caminar por las calles de tierra, por el centro, vio los negocios, vio los lugares. No había ningún centro que le interesara, porque no había nada que podía ser de su interés. Pero le comentaron que existía un lugar donde se hacían peñas, más que peñas eran tertulias artísticas, o sea, que la gente que tenía ciertos intereses intelectuales o ciertas ideas, o sea, que no quería estar en la rutina de todos los días, se reunía cada tanto o todas las semanas para leer poemas, para escuchar piano, para escuchar música, una palabra, para tratar de satisfacer esos deseos que no se los daba el pueblo, porque en el pueblo no había ni un cine, ni un teatro, no había nada. Entonces, ese era el lugar. Esto que yo le estoy contando, de casas donde se hacían estas reuniones, era muy común en aquella época, pero muy común en todos lados, porque la propia Victoria Ocampo, que fue famosa, una famosa poetisa argentina, hablaba de esos lugares donde se reunían. Y hemos visto en libros, hemos visto cómo las peñas, acá en el Uruguay mismo, las peñas que se forman de artistas, donde se reúnen en la casa de determinado artista hoy, mañana en la de otro, o sea, que se complementan y ahí en general invitan a alguno que venga de paseo o que venga a trabajar y lo invitan a que dé una charla, una palabra. Esas tertulias ya vienen de aquella época, estamos hablando de los 1900, ya vienen de aquella época, porque era el lugar justamente donde se podía de alguna manera tener el placer de escuchar música o de por lo menos enterarse de las novedades que venían de Europa o de los autores que venían de Europa, en una palabra. Era un lugar para intelectuales. Y bueno, y ese lugar le interesó. Y como le dijeron si quería ir, y él fue. No sé si es a la misma noche o al otro día, o porque se quedó varios días en la casa de la tía. La cuestión es que fue una noche, entró, vio todo el ambiente, se los presentaron y todo lo demás, todo muy lindo, la gente conversando, y en un rincón allá una muchacha tocando el piano, muy bien, pero a él más que la pianista le gustó la persona, le gustó la muchacha. Y bueno, y parece que el amor fue mutuo, porque la muchacha también, cuando lo vio, uno que no era de la zona, que no era del pueblo, y que además
era un intelectual, bueno, se encajaron inmediatamente, o sea, se enamoraron inmediatamente. Y bueno, y todos los días esos que tuvieron juntos hasta que él volvió a Mercedes con la madre, todos los días pasaban juntos. Y justamente para ir a la casa de la muchacha tenían que ir indefectiblemente por un lugar de tierra, por un caminito de tierra, que, que lo habrán hecho en esa semana o en esos días que estuvo ahí, lo habrán hecho una cantidad de veces. Y bueno, y era el lugar soñado por ellos, porque justamente era el momento que utilizaban para hablar, para decirse cosas, para, para estar al aire libre y bueno, disfrutar del momento y todo lo demás. En una palabra, esa fue la historia del caminito famoso de Coria Peñalosa. La cuestión fue que Coria Peñalosa volvió a Mercedes con con la idea de, bueno, se comprometieron, una palabra, le dijo, bueno, está, voy allá, arreglo mis cosas, más o menos me encamino en el trabajo y veo qué hago y vengo a buscarte. Y de eso habrá pasado un mes, 2 meses, no más. Y cuando volvió a Mercedes, a Oltra, lo primero que hizo fue ir a golpear a la casa y la atendió el padre. Pero el padre no le dijo ni mu. Lo insultó, lo echó, una palabra. Lo recibió de una manera tremenda, pero aparte sin darle ninguna explicación de nada, y lo echó. Este hombre, imagínense ustedes, venía con todo el fervor de ver a su amada y todo lo demás, y se encuentra con ese panorama, y resulta que, bueno, está, se va, pero no se podía quedar con la filla que había pasado. Y bueno, y resulta que ahí en el pueblo todo el mundo sabía la historia, entonces enseguida que estuvo ahí con los vecinos, le comentaron que en un día determinado la muchacha por cuenta propia, sin avisar nada a nadie, se fue de la casa, pero sin decir nada, sin dejar cartas, sin dejar avisos, sin dejar nada, se fue y nunca más volvió. Y así quedó. Entonces el tipo descorazonado totalmente, vuelve a su pueblo, vuelve a Mercedes, llega a la casa, la madre lo saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? No sé qué. Ni la saluda a la madre y se mete en su pieza, se encierra en su pieza y ahí compone, en ese momento compone lo que después era la letra de Caminito. O sea que la letra de Caminito no es una letra ni alegre, sino que es una letra de un individuo amargado, un individuo que está totalmente desairado, un individuo que ha pasado por un muy mal momento. Pero que raramente, y esto pasa muy seguido, a veces el poeta precisa de estos momentos así, medios trágicos, para que le salga lo mejor. O sea, lo compuso en un momento que a lo mejor, si no hubiera pasado nada de esto, no lo hubiera hecho nunca. Bueno, y ahí recuerda el caminito, lo que dice la canción. Lo que dice la canción. Pero yo quiero cuando ustedes escuchen la canción, la escuchen pensando en esta historia, no en el caminito de la boca, que no tenía nada que ver con lo que pasó con el verdadero caminito que está hecha la letra. Entonces, ahí se complementa. Y fue Quinquela Martín, justamente, quien unió a los dos. Bueno, para terminar, la historia de la música de Caminito, al principio tenía un tono medio vals, o sea, se creó como si fuera un vals. Fue un fracaso. No, la gente no la aceptó, no le gustó. Hasta el propio Gardel la cantó y tampoco gustó. Y recién, en el año esperen un poquito que no quiero darles fechas así nomás. El vals fue presentado en el año 1926.
que ya le digo que le fue mal, que no, es más, fue presentado en un concurso de baile y fue abucheado por el público. Fíjense ustedes qué inicio. El Gardel lo grabó, no tuvo éxito. Pero en el 27, o sea, en el año después, lo grabó Ignacio Corsini, ese cantor que ha quedado un poco ahí relegado al lado de la figura de Gardel, pero que tuvo su éxito y su momento. ¿Qué pasa aquí? Ignacio Corsini tenía una voz muy particular que se adaptaba a determinados temas, no todos los temas eran para él y por eso no tenía la versatilidad que tenía Gardel. Pero fue un cantor de la época importante. Y este Corsini lo hizo un tango, o sea, la modificación que le hizo Corsini fue que lo transformó en un tango. Y tuvo tanto éxito que vendió cantidad de discos, que vendió cantidad de placas, o sea, lo hizo famoso Corsini. Y tuvo tan buen gesto Corsini con Gardel, porque Gardel lo había grabado y le había fracasado, que le dio los derechos a Gardel para que Gardel lo grabara de tipo tango. Y bueno, después Gardel lo grabó como un tango, ahí se hizo mundial, porque es de las versiones más escuchadas en el mundo entero, la versión de Caminito por Gardel. Esa es la historia entonces del Caminito. Las versiones de Caminito han sido sobre todo mucho instrumental, pero la han cantado también muchos artistas. Yo les voy a pasar algunos de ellos, pero si ustedes buscan van a encontrar versiones de todo tipo. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que les haya entretenido. El título era Fue un basural, porque yo me olvidé de dar el título, porque yo esto lo saqué del diario Clarín. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo había sacado mucho material del diario Clarín? Y en el diario Clarín lo titularon Fue un basural y los hizo famoso un tango escrito por otro. Muchachos, nos vemos el sábado que viene. Que pasen muy bien.